Bueno, ya pueden tomar asiento, pueden descansar ahí en su silla. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tiempo eh, con un tema que apasiona. Este tema es el cristianismo. ¿Sí saben todos qué es el cristianismo? ¿Cómo dice mi hermana? Ok, hablar de Cristo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, a raíz de esto surge una pregunta, ¿no? Que es la pregunta que a veces yo hago en las entrevistas, que es, ¿eres cristiano? Sí. Entonces, cada uno ahí vamos a enfocarnos en esa pregunta, ¿eres cristiano? Sí. Y para esto les tengo un invitado muy especial, un hombre que todos queremos y amamos mucho, al Paz Leo. Ven por acá, Paz. Bueno, Paz, ¿cómo estamos? Bien, bien. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Bueno, muy contentos hoy de celebrar nuestro segundo podcast, Café y Jesús. El primero estuvimos hablando de fe. ¿Quién lo recuerda? Que estuvimos hablando de fe. Y hoy pues el tema es cristianismo. Entonces, dentro de nuestra doctrina, nuestro eslogan también es hablando de fe mientras tomamos café, ¿sí? Por eso hoy está este tintico, para que compartamos como iglesia y tener un formato diferente, sin perder la esencia de nuestro servicio y de adoración a Dios. Por eso también tuvimos nuestro tiempo de alabanza. Y ahora pues vamos a compartir la palabra del Señor desde otra perspectiva o desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Entonces muchas gracias por este tiempo y a ustedes también por acompañarnos. Bueno, Paz, comenzando, vamos a hacer esta pregunta que yo le he hecho a mucha gente, esta pregunta que es muy familiar acá en la casa. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. A lo que yo tendría que responder, sí, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué soy cristiano? Exacto. Y quiero empezar con algunos mitos. Algunos mitos. Encontré una cartillita del hermano Luis Palau. ¿Alguien se acuerda de Luis Palau? Sí, fue muy conocido, ya partió con el Señor. Fue muy conocido a través de una emisora también muy conocida, que era ¿cuál? La Nuevo Continente. Sí, ahí fue donde más se dio a conocer, con un mensaje a la conciencia. ¿Recuerdan ese eslogan de un mensaje a la conciencia? Bueno, no, los cristianos más viejitos, como nosotros, recordamos mucho el tema de un mensaje a la conciencia con Luis Palau. Y encontré este librito. Y para responder, quiero leerles algunos de los mitos. Y ustedes me van a decir si este mito es real o no. ¿Listo? Entre todos. Bueno. Primer mito. ¿Uno es cristiano porque nació en un hogar cristiano? ¿Y si ha escuchado alguna vez esa frase? ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy de cuna. Cristianos de nacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿uno es cristiano porque nació en una casa con padres cristianos y todos cristianos? No. Entonces, el mito no es real, ¿cierto? No es real. Segundo mito que tiene por acá, dice, ¿uno es cristiano porque es bueno? ¿Sí? No. Hay buenos que no son cristianos, ¿cierto? ¿Y qué tal si yo digo, hay más buenos que no son cristianos que los mismos cristianos que son buenos? ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, claro, puede pasar, tristemente puede pasar. Otro mito que de todos los que están acá que me gustan, ¿uno es cristiano porque va a la iglesia? ¿Porque viene a la iglesia cristiana? No, uno no es cristiano porque viene a la iglesia. Otro mito, ¿uno es cristiano porque hace buenas obras?
¿Sí o no? ¿No? ¿Uno es cristiano porque cree en Dios? ¿Ah? Ojo que acá alguien contestó de una manera muy impresionante. Como que fue el bajista, ¿no? Nuestro Andresito contestó, dijo, no porque aún los demonios creen en Dios. Entonces, creer en Dios hará parte de algún proceso en nuestro cristianismo, pero no nos hace cristianos creer en Dios. A ver, de todos los que hay por acá, el último, a ver, uno es cristiano, bueno, los dos últimos, uno es cristiano porque ora, o sea, orar nos hace cristianos, ¿no? Uno es cristiano porque lee la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué somos cristianos? Ahí vendría la pregunta, ¿no? Si nada de eso nos hace cristianos, entonces, ¿qué nos hace cristianos? ¿Qué nos hace cristianos? Le voy a contestar entonces a lo Leonardo, a lo que yo a lo personal, sé. sí. Bueno, yo soy cristiano, uno, porque nací de nuevo. Soy cristiano no por una sola de estas cosas, sino la suma de todas. Me hace cristiano, ¿listo? Me bauticé en agua. Tengo fe en Dios, tengo fe en la creencia como doctrina. Creo en la salvación de Jesucristo a través de la cruz, porque creo en Cristo, ¿sí? Como nuestro Redentor. Entonces por eso me considero cristiano. Ok, muy bien, o sea, ser cristiano, ¿es por acciones, Paz? No. No es por acciones. Hacer cosas buenas ya miramos que no nos hace cristianos. Ok, listo, entonces nos hace cristianos, ¿qué? En sí. Bueno, quisiera que... ¿Alguien sabe cuándo nació la iglesia cristiana? ¿Desde qué momento nació la iglesia cristiana para que después aparecieran los cristianos, no? Porque pues tiene que ser el orden, la iglesia y después los que componen la iglesia, y ahí están los cristianos. Entonces, ¿alguien sabe? Los que están estudiando eclesiología. ¿Quién? El pastor José, por allá. ¿El pastor José va a contestar? Sí sé, pero que contesten otros. Dice así: la religión cristiana se originó durante el siglo I después de Cristo y se fue esparciendo desde Judea hacia Mesopotamia, Siria, Asia Menor, toda Etiopía, Egipto, el Imperio Romano, luego toda Europa, y ahí se cumple, y me serás testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último, ¿cierto? Incluso con la conversión de un hombre muy importante en esa época que se llamó Constantino, ¿sí? Que fue muy importante. Sin embargo, en Hechos dice así, Hechos 11, 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, a partir de toda una experiencia de comunión dentro de una iglesia por un año, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Lo que podríamos sacar de acá, entonces, que un cristiano es un discípulo de Jesucristo. ¿Sí? Es un discípulo de Jesucristo. Sí, pues sí, estaba pensando en ese versículo donde decía que ahí se formaron las primeras iglesias y los primeros cristianos en sí, pero no me acordaba dónde estaba. Sabía que estaba en el Nuevo Testamento, Sí, lo tenía claro. vagamente ahí. Entre Génesis y Apocalipsis. Sí, por ahí. Y entonces, pues ese fue el inicio de las iglesias, pero
hablemos un poco del cristianismo, Paz. ¿Qué, Bueno, qué es esto? Bueno, ya sabemos que el cristianismo es una de las religiones también más grandes del mundo. Dentro de las religiones más grandes del mundo, ¿quién sabe cuáles son, aparte del cristianismo, qué otras religiones hay? Catolicismo, el catolicismo, la Iglesia Católica aparece como una religión grande del mundo o está dentro del cristianismo. Está dentro del cristianismo. O sea, cuando se habla del cristianismo, nos está cogiendo a los protestantes y nos está cogiendo a toda la Iglesia Católica también, ¿no? Entonces, el cristianismo nos abarca a todos, católicos, no a todas las religiones, sino católicos y protestantes, por decirlo de esa manera, que somos nosotros. ¿Qué religión como tal? Religión. ¿El Islam es una religión? El Islam, de las que está compitiendo duramente con el cristianismo, aunque no debería ser competencia, pero bueno, de las que están ahí en ese número de seguidores. El Islam, ¿qué otra? ¿El budismo? El budismo es una religión. El Islam, el judaísmo, ¿sí? Está ahí en esas religiones grandes. Así que hablar de cristianismo es hablar de una religión, ¿sí? Una religión que, bueno, como fundamento está Cristo, ¿sí? Como fundamento está Cristo, y pues de ahí para abajo todo lo que conocemos a nivel de doctrina. Entonces, pues me surgió una duda, ¿no? Pues los cristianos siempre decimos, yo no soy cristiano. Bueno, el cristianismo no es ser cristiano, sino es un estilo de vida. Sí. Entonces, ¿ahí qué me podría decir sobre ese estilo de vida? Bueno, yo quisiera preguntar, ¿ustedes qué piensan de los estilos de vida? O sea, ¿el cristianismo es un estilo de vida? ¿La moda de vestirnos nos hace cristianos? ¿Usar solo faldas largas o pantalones? O sea, ¿la forma de vestir nos hace cristianos? No necesariamente la ropa nos hace cristianos o no. Claro, yo entiendo el por qué yo me he visto, ¿sí? Y de qué manera me he visto. Pero sumándole a eso la vestimenta, el negro. ¿El negro para ustedes es diabólico o no es diabólico? ¿Ah? El color negro, ¿no? Bueno, aclaro. ¿Es diabólico o no es diabólico? El rojo, que dicen que es El rojo, no. O sea, los colores tampoco son del diablo. ¿Sí? No sé si alguna vez me escucharon esto. La antigua iglesia donde pastoreábamos, una de las antiguas, de las varias donde hemos estado pastoreando, la iglesia, las puertas cuando tomamos en arriendo, las puertas estaban pintadas de negro local. ¿Sí? Y llegó un hermano un día a decirnos, pastor, tiene que pintar las puertas de blanco porque el negro es del diablo. Y esta es una iglesia. ¿Sí? Entonces, mi respuesta fue a decirle, hermano, pues quítese los pantalones que tiene porque son negros y también son del diablo. Yo lo que creo es que a veces nosotros satanizamos muchas cosas porque el mundo las usa de alguna manera negativa, entonces nosotros las satanizamos y ya eso lo vamos contra Dios, cuando el color como tal pues no nos hace ni nos quita ni nos pone, ¿sí? Entonces, en cuanto al estilo de vida, que es lo que estamos hablando, ser cristianos o ser cristiano es un estilo de vida. Mire la definición, una de las definiciones que encontré de cristiano, no de Ronaldo, sino de cristiano, dice, persona imperfecta, llena de errores y defectos, pero que reconocen que Jesús puede salvarlos. Entonces, eso encontré como una definición de cristiano. Una persona imperfecta, llena de errores y defectos, pero que tratan de
de cambiar su vida a través de Jesucristo. Por eso usted en la iglesia, y quiero aprovechar para dar esta cuña, usted nunca se debe de ir de una iglesia porque usted ve que algunos hermanos son imperfectos. Yo me voy de esa iglesia porque allá el tal hermanito da mal testimonio. O yo me voy de esa iglesia porque allá mire que hacen una cosa y la otra. Acá somos como un hospital de enfermos. Y venimos acá y nuestro Señor Jesucristo es como nuestro médico que viene a sanarnos, que viene a cambiarnos, que viene a transformarnos. Así que irnos de una iglesia porque alguien está cometiendo un error, pues yo también estoy mal. Él está en un proceso quizás diferente al mío, quizás yo voy más avanzado, pero todos vamos en un proceso de transformación, de regeneración, de cambio en la vida. Entonces, eso sería algo importante. Es que me quedé pensando en eso, que la iglesia es un hospital, pero me da risa porque yo pienso que la iglesia es un hospital de locos, porque acá hay mucho hermano loco. Los de comunicaciones son locos. Y también rescato mucho lo que dijo la hermana, porque yo siento que eso, el Espíritu Santo lo redarguye a uno en varias cosas, varias acciones, actitudes que uno debe como mejorar o actuar en pro a eso, ¿no? Sí. Y quiero saber, Paz, ¿qué consejos nos daría? O sea, aquí todos los hermanos queremos saber su opinión acerca de qué debemos mejorar o cómo debemos hacer para ser mejores en el cristianismo. A ver, cuéntenos, Pastor José Luis. Pues Sí, dos consideraciones primeramente, y recuerdo un pasaje del Evangelio donde Jesús está y llegan los discípulos, llega la gente, allá afuera está tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús les responde, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Y ahí ya encontramos la primera pista para nosotros hoy en día, para identificarnos con Cristo. Sí. Ahí ya encontramos la primera pista. Excelente. ¿Hacer qué? Hacer la voluntad del Padre. Importante, sí, señor. Otra pista que nos puede ayudar a tener una mejor comprensión de qué es ser cristiano hoy en día, la encontramos en Hechos. Y no recuerdo la cita exactamente, pero dice que estaban unánime en la partición del pan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles o en la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:2 y un libro que todos deberíamos leer para fortalecer nuestro cristianismo es el libro de Hechos. Por dos cosas. Uno, porque es el nacimiento de la iglesia, las características o el comportamiento de los primeros cristianos, de lo que hacían, por la necesidad del Espíritu Santo sobre toda la iglesia y sobre todos los creyentes, porque algunos hablan de hechos como está en las Biblias, el libro de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, pero también hechos como los hechos del Espíritu Santo. Entonces, eso es supremamente importante, el compartimiento del pan, o sea, la unidad, el compartir de las escrituras, habla ahí, ¿sí? La congregación, el hecho de congregarnos. Sí, señor, siga hablando, que le quité la palabra. No, tranquila. Quería hacer esas dos precisiones, de una que la dice el mismo Señor y otra que está en el libro de los Hechos, como el Paz decía. Y creo que desde el nacimiento de la iglesia hay algo que es la enseñanza. Sí. La enseñanza, un sistema de enseñanza que compartimos, que está fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Sí, señor. Ahora quiero hacer un salto a lo que, digamos, la ciencia o se ha convenido definir como religión. Y la religión está más o menos definida en un sistema de creencias con ciertas normas, un culto, una liturgia y unos parámetros de vida, de conducta. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues algunos hermanos
O cuando queremos ser digamos, bien ortodoxos, decimos, no, yo no sigo ninguna religión, yo sigo a Cristo. Sí. Y sí, es válido. Pero el ser humano es un ser humano religioso en el sentido de que siempre su vida está buscando trascendencia, tener una relación con la trascendencia. Y nosotros nos diferenciamos, es que aunque reconocemos que nosotros también buscamos y anhelamos esa trascendencia, esa relación con Dios, nuestro sistema va mucho más allá, que es que dignifica a la persona y está por encima de cualquier ley o de cualquier ritual o cualquier, digamos así, de la norma cultural o litúrgica. Nuestro sistema, el ser humano está por encima del culto, del oficio cultural. Sí. Se dignifica a la persona, no está la persona por debajo de eso. Lo hizo Jesús al abolir la ley, no dejándola de cumplir, sino a cumplirla, pero nos dio valor a nosotros, porque la ley estaba por encima y por eso nadie se salvaba y por eso todo el mundo era condenado. Pero Jesucristo es muy importante en este caminar como cristianos. Y como algo importante de pronto ahí es acerca, bueno, lo contrario a creer, pues es no creer, que ahí tocaba algo superficial el pastor, es acerca del ateísmo, ¿no? Entonces, ¿qué es ateísmo? ¿Qué es ateísmo? Sí, no creer en Dios, en un Dios, no creer. ¿Qué es politeísmo? ¿Ah? Que cree en muchos dioses, ¿sí? O sea, ateísmo, no creer en Dios; politeísmo, creer en muchos dioses; monoteísmo, creer en un solo Dios, en un solo Dios. Nosotros, hay otra palabra, monólatras. ¿Qué es ser monólatras? O monoteísmo, ¿qué es? Creer que existen varios dioses, pero yo decido creer en uno como el único Dios. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel era monólatra, porque sabía o creía en los dioses de Egipto, creían otros dioses, pero ellos decidían que su Dios era el más fuerte que los demás dioses. Decidían creer en un solo Dios. ¿En quién? En Jehová. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Monólatras o monoteístas? Pero, ¿ustedes qué dicen? Levanten la mano el que diga que somos monólatras. Creemos que hay varios dioses, pero uno solo es el verdadero. Y monoteísta, que solamente hay un Dios y no hay más nadie. ¿Y los que no levantaron la mano, qué creen? ¿No están seguros? Pues nosotros somos monoteístas. Un solo Dios verdadero y no hay más dioses. No existen más dioses. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, no es que existan otros dioses, y sí, Dios es el más fuerte de todos, porque estaríamos siendo como los del momento, o los romanos, o los griegos, que tenían su lugar de los dioses, y el emperador, o el faraón, o el César, como por encima de los demás dioses, ¿no? Entonces, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Cuando yo les leí en los mitos, decía leer la palabra nos hace cristianos, ustedes dijeron no, pero él le mete amor, que le da más fuerza, porque el que lee, cualquiera puede leer, ¿no? Pero amar la palabra ya es amar a su creador, amar al que la escribió, amar al que la... Sí, es importante. Hace como una parte de buenos consejos. Allá atrás había otra hermana que quería hablar. ¿Ya? ¿Justo? Listo. ¿Algún otro consejo que nos quieran dar? ¿Alguien? Por allá la pastora Gina. Listo, pastora Gina. Espirituales nos acerca. Generar hábitos espirituales nos puede ayudar a ser buenos cristianos. ¿Como cuáles?
ayunar, orar, leer la palabra, ayudar a la gente, ¿sí? Eso nos hace no dejar de congregarnos como hábitos, es importante. El tema de la obediencia, el Señor dijo, más vale la obediencia que los sacrificios. Más vale ser obedientes que a veces ir y levantar las manos y llorar en un culto. Sí, entiendo el sentimiento de lo que Dios hace, pero salimos y somos iguales. ¿Sí? No hay un cambio real, pero ser obedientes a lo que el Señor nos dijo, eso sí nos hace o deja ver qué tan cristianos somos. Más vale la obediencia que los sacrificios. Entonces, hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre, creer en el Padre, ¿sí? Amar al Padre, son buenos consejos que nos ayudarían a ser buenos cristianos. Dentro de lo que yo hablé del nacimiento, nuevo nacimiento. Un cristiano no debería pecar. O sea, un cristiano no debería pecar. Creo que tiene razón desde el sentido de este texto que dice así: así que pues sean imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo, ¿no? Entonces, un cristiano debe ser imitador de Cristo para hacerse cristiano, o una persona debe ser imitadora de Cristo para hacerse cristiano. Cuando uno lee esto, uno puede decir, oiga, ese Pablo sí es prepotente, ¿no? No dice, sean imitadores de Cristo, ¿sí? Sino dicen, sean imitadores de mí. Y uno podría leerlo así rápidamente y entender que Pablo, quizás algunos pueden decir, uy, Pablo se está poniendo como un modelo, ¿sí? Un modelo a seguir al lado de Jesucristo, un modelo a seguir. Sin embargo, el texto, la profundidad del texto, por lo menos en lenguaje actual, dice, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo que Pablo les da a ellos? Pues seguir a Jesús. O sea, el ejemplo que Pablo quiere enseñarles a ellos es, sigan el ejemplo de seguir a Jesús, porque yo sigo a Jesús. Hay que ser seguidores de Jesucristo, ¿sí? Hay que ser seguidores, hay que amar a Jesús, ser como los del camino, caminantes con Jesús, creer en lo que Él hizo por nosotros. Vino a la tierra, murió, sí, resucitó. Que si un cristiano puede pecar, quizás no estoy hablando de salvación en este momento, pero creo que el proceso del cristianismo y la regeneración, pues es un proceso como lo que se habla del proceso de la santificación, ¿sí? Estamos en un proceso de mejorar y cada día pues espero que uno peque menos y cada día entonces no existirían cristianos porque todos pecamos, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la, ¿cierto? Entonces no existirían cristianos, pero sí se supone que cada día debemos pecar menos, cada día debemos mejorar, cada día debemos cambiar los errores que cada uno tiene. ¿Aquí alguien no ha pecado en el último mes? Levante la mano. El que no haya pecado en el último mes. ¿Alguien no ha pecado hoy? ¿Alguien no ha pecado hoy? Si usted no levanta su mano, quiere decir que algo ha hecho. O de pronto usted se dejó airar, o de pronto usted hizo algo malo, o de pronto usted dijo una mentirita, ¿sí? O de pronto usted quiso ganar su favor, su ayuda, quiso beneficio propio sobre un negocio,
O sencillamente usted hoy dejó de hacer algo bueno. Porque dejar de hacer lo bueno me es contado como pecado. Por ejemplo, no levante la mano, pero sí levante su corazón y diga si usted hoy no ha orado, si usted hoy no ha leído ni un versículo hasta este momento de la iglesia, o sea, antes. Si usted hoy no le ha dado gracias a Dios ni por el desayuno ni por el almuerzo que se comió. Si usted hoy no se ha acordado de nada, si usted hoy no ayudó a alguien, si usted hoy... Porque eso es contado como pecado. No solamente hacer lo bueno, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta el tema de el pecado que no nos roba nuestra cristiandad, ¿sí? Quizás nos robará otro tipo de cosas en la vida, pero seguimos siendo creyentes, seguimos amando a Dios aún con nuestros errores, y pues cuando estamos bien caídos es cuando más tenemos que buscar a Dios y amarlo y decirle: Señor, estoy en esta situación, pero ayúdame. Eso nos hace también buenos cristianos, reconocer que Dios nos puede ayudar cuando estamos bien mal. Hay un texto que está en Santiago 4:4 que dice: cualquiera que se considere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es un texto real, ¿no? Yo hice una paráfrasis y lo puse: aquel que se considera amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y pues es mejor tener comunión con Dios, con la luz, que con las tinieblas, ¿sí? Es mejor. El hermano Luis, y para ir cerrando, Luis Palau, cerró de esta manera. Entonces, ¿cómo ser un verdadero cristiano? Primero, debes admitir que tus pecados te han separado de Dios, ¿sí? Debemos admitir que somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Segundo, dice, debemos creer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Debemos creer en eso, ¿sí? Lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Debemos creer, debemos recibir a Cristo en nuestra vida, recibirlo, hacerlo parte de nosotros. Coloca esos 3 puntos. Entonces cierra con el tema de la oración de fe. La oración de fe, como ese símbolo. Claro, después de la oración nos tenemos que llevar al bautismo, que es una evidencia importante para nosotros como cristianos o dentro del cristianismo protestante y también católico. El bautismo es importante. Pero entonces, ¿cómo estamos nosotros de oración de fe? Usted hizo la oración de fe porque alguien le dijo: hermanos, usted que es nuevo, pase acá y vamos a hacer la oración de fe, ¿sí? O usted hizo la oración de fe porque usted tenía convicción de hacer esa oración. De hecho, la diferencia entre nuestro bautismo y el de la Iglesia Católica es esa parte de la convicción, del ya tener una madurez para decir: yo me quiero bautizar, y no ser un bebé cuando yo no tengo ni voz ni voto sobre mi vida en esa área, ¿sí? Entonces, la oración de fe, creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿sí? Redentor. Pues esto sería como así un poquito de este tema extenso del cristianismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional para cerrar? ¿O cerramos? ¿Alguna pregunta acerca del cristianismo? No, como que todos están en silencio, ¿Quedó ya un callados. poco claro acerca del cristianismo? Sí. Yo ya había predicado acerca de soy cristiano, sí, si escuchamos la voz de Dios, porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen, porque hay un pastoreo, hay ciertas cosas allí también que encontramos en ese pasaje de el buen pastor. Y bueno, que Dios nos ayude a ser buenos cristianos a todos. La gente cree más en lo que ve en mí que en lo que yo hablo. Así que la manera de presentar a Cristo
no es solamente hablando de Cristo, sino mostrando a Cristo en mi vida. Porque hablar, cualquiera puede hablar, pero dice, ¿usted por qué me habla de esto si usted hace esto, si usted hace esto y si usted hace lo otro? Nuestro testimonio está mal. ¿Usted le cree eso a alguien que está así? No, ¿cierto? Así que es una muy buena respuesta para alguien que no es creyente y nos diga, ¿yo por qué tengo que ir a la iglesia cuando usted me invita? ¿O por qué tengo que creer en Jesús? Y a veces uno puede contestar como Pablo, pues mire lo que Jesús ha hecho en mi vida. Mire quién era yo antes y quién soy ahora. Claro que todavía estoy cambiando cosas, pero usted lo tiene. ¿Usted se da cuenta que Dios ha hecho algo en mi vida? Sí, sí me doy cuenta. Por eso debe creer en Él. ¿Sí? Es una buena respuesta que Dios le da a usted. Bueno, mis amados hermanos, pues entonces finalicemos. Su merced. Pues para dar mi conclusión, yo creo que es un tema más de integridad, un tema de si yo soy íntegro. O sea, el ser cristiano es tener la integridad de tener los hábitos, que como lo hablamos acá, tener los hábitos cristianos que me fortalecen y me ayudan a ser mejor persona. Entonces yo creo que es un tema más de integridad. Y bueno, mis hermanos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Y el pastor nos guía en una oración para terminar. Porfa. Bueno, quisiera invitarlos a que hagamos una oración de fe esta noche. Así usted ya la haya hecho en algún momento de su vida, pues hagamos una oración juntos hoy, recordando ese momento, ¿sí? Volviendo a decirle al Señor, Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te necesitamos en nuestra vida, reconocemos y anhelamos que nuestro nombre, si ya lo oramos alguna vez, que nuestro nombre se mantenga escrito en ese libro de la vida, ¿sí? Y que no se borre nunca. Así que oremos. Señor, hoy como iglesia oramos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, que somos pecadores, que fallamos y cometemos errores. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por amor al morir por nosotros. Hoy, Señor, oro también por las oraciones que están haciendo tus hijos aquí. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a caminar como tú quieres que caminemos en esta tierra. Ayúdanos a parecernos más a ti. Ayúdanos, Señor, a menguar a nosotros para que tú crezcas. Ayúdanos, Señor, a tener lo que tenían aquellos primeros cristianos. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a entender y a comprender la guianza del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser luz en este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, para avanzar y caminar por este peregrinaje aquí en la tierra, Dios. Ayúdanos a vencer las tentaciones. Ayúdanos a pedir perdón cuando fallamos. Ayúdanos, Señor, a ir a la cruz, porque allí encontramos salvación. Gracias, Padre, porque tú hoy, Señor, reafirmas nuestro nombre en ese libro de vida, Dios. Ayúdanos a que allí, Dios, se mantenga un testimonio vivo en nosotros. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de tus hijos que están acá. Y si alguien ha venido con una necesidad, hoy como hijos que reconocemos al ser creyentes en ti, Señor, oramos en lo que tú puedes hacer a favor nuestro. Bendice, Señor. Bendice, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y en esta dinámica, Señor, oro por las ofrendas. Oro, Espíritu Santo, por aquellos que hoy tienen en su corazón dar una ofrenda. Y que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas. Y que en sus casas, Señor,
no falte ni la provisión, no falte tu protección, no falte, Señor, tu pastoreo. Señor, que en las casas no falte ese Jehová sanador, Jehová Rafa. En el nombre de Jesús, multiplica al 100 por 1 nuestras fuerzas. Multiplica al 100 por 1, Señor, nuestras finanzas. Multiplica al 100 por 1, Señor, Dios, nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.